Hola mis chicos, hoy vamos con un perfume para vosotros. Nos vamos a la casa de perfumería de Carolina Herrera a descubrir, a opinar si nos compraríamos o no el perfume de Bad Boy, pero la versión Le Parfum. Aquí tenemos lo que es una muestrecita de este perfume. Aquí nos pone Le Parfum y aquí dentro podemos ver la botella, el frasco de este perfume. Bueno, pues vamos a ver. No sé ya si en este momento muchos de vosotros lo habréis tenido la oportunidad de probarlo. Seguro que sí. Vamos a leer las notas y comenzamos. Perfume del año 2021 de la familia Cuero. Notas de salida cannabis y pomelo, notas de corazón, pimienta negra y geranio y notas de fondo cuero y vetiver. Bueno, lógicamente estamos con un perfume, un eau de parfum, ¿vale? Que no es perfume tal cual, sino que sigue siendo un eau de parfum. Tiene una duración a nosotros sobre las 7 horas. Pero vuelvo con lo que casi siempre tengo que explicar con la casa de perfumería de Carolina Herrera, que cuando me pongo a ver opiniones, veo absolutamente de todo. Por eso es muy importante siempre opinar y probar las cosas en nuestra propia piel, no solo por las opiniones. Porque hay personas que se lo ponen y aun siendo el Le Parfum, que tiene un poquito más de intensidad y de concentración, pues les dura poquito. Aquí me cuesta un poquillo porque digo, es que el cuero se pega a la piel, ¿no? Porque a nosotros incluso a partir de esas 7 horas sí ya está muy suave, muy a ras de piel, pero te hueles y por lo menos esa partecilla que tiene ese cuero lo puedes sentir un poquito a ras de piel. Luego hay personas que les dura incluso muchísimo más. Pero por favor, en este caso siempre en las opiniones, pasad absolutamente y si podéis, probadlo vosotros. Está en todas las perfumerías. Bien, la durabilidad puede ser variable. La intensidad es alta. Por lo menos casi las 2 primeras horas. Tiene esa intensidad, tiene como un conjunto curioso que ahora hablamos del aroma, pero viene intenso, viene alto, un par de horas. Luego tendremos otras 3 horitas de intensidad que ya empieza a ser media. Y después vamos bajando, rebajando el aroma, ¿vale? Bien, ¿a qué huele? Es curioso, interesante y tiene su personalidad. Aquí, por supuesto, tenemos primero la parte del cuero, que aunque la salida viene en otra tonalidad, vamos a ir viendo que el cuero, cuando pasa esa salida, la podemos empezar a sentir. El cuero se pega a la piel y va a darle una salida ahí poquito a poco que vamos a sentirla y esa personalidad con respecto a los aromas que empiezan. Yo, con respecto al aroma del cannabis, tengo que deciros que no soy, no lo conozco muy bien de primera mano. Y si es verdad, tal vez ese es el aroma que me choca en el inicio, ¿no? No lo sé, decídmelo vosotros. Noto la parte fresca, pero hay como una parte, esa parte verde aromática, pero a la vez es que ya viene impregnada de lo que son las especias, ¿no? Verde, aromática, con la parte del frescor, especiado y poquito a poco el cuero que irá asomando por el perfume. Y dices, qué locura. Por lo menos la salida puede ser un poquito chocante. De repente que te llegan tantas sensaciones, tantos aromas y te vuelves un poquito loca o loco con el aroma. Luego se nos va a ir un poquito más la parte fresca, digamos que sobre todo esa parte del pomelo, lo cítrico del perfume, se va a evaporar y poquito a poco ese va a ser el cuero el que se va a impregnar primero de las partes verdes aromáticas que tenemos el cannabis, el geranio y el vetiver. Pero claro, unas tienen una parte de aroma, digamos que se van a ir pegando, restregándose en ese cuero y dejándolo impregnado de esas sensaciones. La pimienta nos va a dar, sencillamente no es especialmente fuerte y nos va a dar como ligera sensación especiada. No es fuerte, al menos en mí, no ha sido fuerte, potente el aroma de la pimienta. Bueno, imagino como todo que va a depender mucho de la experiencia personal de cada persona, porque soy consciente de que, por ejemplo, el cuero
Depende mucho también de la persona porque se impregna, el cuero se liga mucho también al aroma personal de cada uno, nuestra piel es ese último ingrediente del perfume y lo podemos sentir más o menos. Sí que me gustaría mucho que me colaboréis contándome qué tal veis vosotros esa intensidad del cannabis, porque yo es un aroma que no conozco especialmente. Bueno, con respecto a este perfume, tengo que decir que este lo he probado, lo he descubierto después de probar el Electric. Si ahora mismo yo eligiera uno de todos los Bad Boy de Carolina Herrera, sigo diciendo y me apego más a que el perfume de Bad Boy Electric es el que más me ha gustado de las distintas versiones que he probado hasta ahora. Este perfume me choca un poquito el olfato. Tiene distintos toquecitos de aroma, no sé lo que es, pero no es que me desagrade, pero digo, no me gusta, no me gusta. Si fuera una clienta normal que va a la perfumería a probar distintos perfumes masculinos para buscarlos y comprar uno para mi pareja, probablemente si buscara una de ellas me decidiría por el Electric. Y si no lo tuvieran y no lo probara así tal cual, probablemente pasaría de este perfume y buscaría otro. Esto es tan solo opinión personal. Por supuesto habrá gente que le super mega encante por distintas razones, pero a mí no me ha enganchado. No es que no me guste, pero es que tiene alguna cosilla que digo, no es lo mío. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces en ese caso, primero no lo compraría para mi pareja y luego no lo compraría a ciegas a la hora de regalarlo, porque pienso que tiene particularidades este aroma. Tiene los suficientes toquecitos, el cuero suele ser a veces complicado para muchas personas. Ya me diréis qué tal el cannabis, pero si está aquí bien presente puede ser complicado y por supuesto las especias. Así que es cuestión de cada uno. Por supuesto es un perfume que resulta masculino, nada de unisex, es muy masculino y yo lo veo un poquito más de otoño-invierno. Luego en edades, por supuesto, va a depender de a quién le guste más. Pero amores, como siempre os digo, esto es tan solo parte opinión personal y es muy importante que si habéis probado este perfume me contéis qué os parece y también si habéis probado las distintas versiones de los Bad Boy, cuál es el que más os gusta. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y dedicarme vuestro tiempo. Adiós.